Primero, agradecerle a Jaime, un amigo, un hermano, por la oportunidad que me ha dado de estar en el día de hoy, a la Fundación, a la Gobernación de Boyacá, a la Municipalidad de Paipa, a la Asociación de Parques Tecnológicos de España, evidentemente, gracias. Permitirme que haga un agradecimiento especial a los que están en la primera fila por el tema de que estamos en pleno partido de España y yo ya ayer perdí, porque yo me siento más uruguayo que español, tengo pasaporte español, pero creo que es un accidente. Y bueno, yo ya casi que no me interesa lo que esté ocurriendo hoy en la final. Y quiero darle también un abrazo cariñoso a amigos y amigas del Diplomado de Desarrollo Económico Local que tuvimos la oportunidad de hacer hace poquito, en el mes de marzo, en Tunja. Muy agradecidos porque sé que el esfuerzo es grande y el cariño también que tengo. Bueno, quiero decir que desde ayer y en lo que he estado escuchando en el día de hoy, lo que acabo de escuchar, me parece que hay una rica y variada experiencia en términos de parque, del enfoque de ciencia, tecnología e innovación, y me parece que en este tipo de acciones es bueno traer ese tipo de experiencias, ¿no? Yo quiero, digo, porque me parece que donde puedo contribuir y en este ratito, en la medida de lo posible, quiero cambiar un poco la mirada, el enfoque y quizá la propuesta, ¿no? No voy a ser tan concreto ni tan práctico en cuanto a experiencias. Yo me declaro fundamentalmente, lo sabe la gente que me conoce, por dos términos fundamentales. Uno es ser nómada, y ahora explicaré en qué consiste eso, y el otro, capaz que lo primero, ser padre de Martín, un niño de 7 años que se llama Martín, entre otras cosas, por América Latina, con lo cual, quien del día de hoy, esta tarde, quiero reivindicar más mi lado latinoamericano que mi lado europeo. En todo caso, ser nómada te permite esta licencia, ¿de acuerdo? Me gustaría hablar de este enfoque del I+D+I social o del enfoque social de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, desde esta perspectiva un poco de haber recorrido experiencia, de tener esta mirada un poco amplia que me permite, digamos, mi actitud nómada. Ahí estoy convencido de que muchas veces el lenguaje metafórico es capaz de decir realidades que quizá el lenguaje más prosaico no es capaz, ¿no? Yo siempre intento utilizar mucho la poesía, lo metafórico, porque me parece que nos conduce hacia algunas aprensiones de la realidad que me parecen interesantes. Yo le agradezco profundamente a una amiga uruguaya, poetisa, que se llama Lia Schenk, que tiene un libro que yo siempre recomiendo, de estos que le decía Eduardo Galeano, que es un amigo común nuestro, decía, es un libro que al leerlo te hace bien. Bueno, yo creo que la mejor crítica literaria que se le puede hacer a un libro, ¿no? Que leerlo te hace bien. Hay un libro que se llama El retorno de los nómades, que le recomiendo, y voy a leerle brevemente un párrafo de él, porque describe muy bien la mirada que yo tengo y algo en lo que creo, ¿no? Es mi mirada, mi lugar, diría mi profesor de filosofía, mi lugar hermenéutico en el mundo, mi mirada, ¿no? Permítanme, por favor. Dice, hace muchísimos siglos, en los orígenes del planeta y antes de que se inventaran los relojes, los paraguas, los bolsillos, los pañuelos, el planeta estaba habitado por nómades. Los nómades eran seres humanos que iban y venían tratando de descubrirse y tratando de descubrir el mundo. Habría mucho que investigar sobre aquella existencia, pero es bien sabido que ser sedentarios lleva a los seres humanos casi todo el tiempo de sus vidas y no les deja tampoco tiempo para ese tipo de investigaciones. Los sedentarios desplazaron a los nómades en el curso de los siglos. Los sedentarios plantaron maíz, plantaron casas, plantaron banderas, plantaron las plantas de sus pies en un mismo lugar. Los sedentarios se quedan siempre en el mismo lugar y ven las cosas desde un mismo punto de vista. No se mueven de sus lugares ni para mirar ni para vivir. Bueno, cuando leí esto le dio sentido a muchas cosas en mi vida, entre otras cosas a mi incapacidad de contestar, oye, ¿de dónde eres tú?, ¿no? Que siempre fue una pregunta razonablemente fácil de contestar para el mundo y para mí difícilmente contestable. Entonces me dio la categoría de nómada y creo que esto de la innovación, de lo que nos está ocurriendo, tiene mucho que ver con esto de este traspaso del sedentarismo al nomadismo. Hay un
libro maravilloso que, si no lo han leído, seguramente lo deberían leer, que es Moby Dick, y en el preámbulo de Moby Dick dice: yo que he navegado por mares y bibliotecas. Bueno, pues básicamente la mirada que quiero trasladarle en este ratito que tenemos, la mirada que yo tengo después de haber navegado por algunos mares, más bien por algunos aviones y por algunas bibliotecas. Y esto me hace tener una ruta marítima que en algunos casos puede ser provocadora. Yo no lo hago con esa intención, o capaz que sí en algún momento, pero las provocaciones que pueda tener en este ratito de conversación con ustedes, de verdad que no lo hago con ninguna intención de ofensa. Hay una película que les recomiendo también, aparte del libro, se llama Un toque de canela, ya tiene una serie de años, es una película europea, creo que es griega o turca, y ahí no le voy a contar la película, simplemente la anécdota que le quiero trasladar en este momento. Hay un personaje que es un marino, fundamentalmente, que es el tío del protagonista, ¿no? El Tito del protagonista. Y en un momento determinado el Tito, que es como el gran héroe de la mirada de ese niño que luego se convierte en hombre, pues deja de navegar y un día decide, entre otras cosas, casarse, ¿no? Y decide dejar el barco. Y el sobrino, un poco molesto ante esa situación, le dice: bueno, ¿y qué está pasando? Y le dice: mira, hijo, en la vida de un marino hay siempre dos etapas. Una en la que uno está entusiasmado trazando mapas, trazando rutas. Y hay un momento en la vida en que uno se empieza a mirar al espejo. Dice: cuando eso ocurre, hay que dejar de navegar. Y a mí me ha ocurrido eso. En este viaje me he empezado a mirar al espejo, por eso dejo de navegar. Yo todavía no he empezado a mirarme al espejo, con lo cual sigo siendo provocativo en algunas de las preguntas y en algunas de las miradas. Por eso lo hago desde esa inocencia incluso que le reclamo. Hay un adagio chino que dice que ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Yo sé por nuestra mirada latinoamericana que cuando lo escuchamos creemos que es una cosa realmente chévere, pero no nos lo están diciendo con una actitud realmente positiva, nos lo están diciendo realmente como una provocación y como una maldición. Además nos suelen levantar el dedo y decirte: ojalá te toque vivir tiempos interesantes, como algo que es un maleficio. Bueno, pues no ha tocado vivir tiempos interesantes sin duda alguna. Creíamos que era una cuestión para nuestros hijos y nuestros nietos, y de pronto todo se ha acelerado tanto de que la buena noticia, capaz que también la mala noticia, es que los tiempos interesantes nos toca vivirlos a nosotros, cosa para lo que no estábamos preparados, y desde chiquititos nunca nos habían contado que efectivamente nos iba a tocar vivir tiempos interesantes. En todo caso eran otros tiempos, pero nada de interesante. Aunque a algunos nos ha pillado, a algunos le puede haber pillado en un momento crítico de su vida y, como diríamos en este sentido un andaluz, para tiempos interesantes estamos nosotros, y es verdad que para algunos no están para esos tiempos interesantes. Me gusta utilizar este dato porque para mí es como paradigmático de este tiempo interesante que está ocurriendo, ¿no? Nuestra sociedad produce actualmente más conocimiento que el todo generado a lo largo de los 5.000 años anteriores. Bien, esto nos da como una mirada, no te voy a decir que de soberbia, pero es una mirada de suficiencia, diciendo: ¡guau! Qué interesante, qué buenos somos y qué potentes somos como civilización y como momento, ¿no?, histórico vivimos. Hay otro dato que es contundente para mí, que es que en el 2010 se duplicaba el conocimiento cada 2 años y en este año se duplica cada 3 días. La primera vez que di este dato fue en la Universidad de Buenos Aires, y ustedes ya saben que los argentinos son especiales, muy, muy queridos por mí, pero se levantó alguien, imagínense que ahora se levanta alguien la mano y me dice: doctor, según nuestros datos, no son cada 3 días, son cada 3 meses. Bueno, admitamos que son cada 3 meses, cada 6 meses, incluso cada año. En todo caso, se duplica a una velocidad inconcebible para nuestro imaginario y para nuestra, digamos, preparación cognitiva para plantear. Esto conlleva toda una serie de retos, de problemas. Problemas que tienen que ver con nuestra capacidad cognitiva de saber y de comprender, tiene que ver con nuestra capacidad de qué tipo de instituciones hemos creado. Es decir, nuestras instituciones, la mayoría, tienen un imaginario que pertenece a los últimos 150 años y no están preparados para este dinamismo ni para esto. Yo creo que parte de la crisis que estamos viviendo, por lo menos de mi punto de vista, que es una crisis cognitiva, fundamentalmente, Morén dice que no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa.
Pues yo creo que tiene que ver con esta velocidad o con este gap entre nuestra capacidad y lo que nos está ocurriendo. Y esta, digamos, gráfica que veis que tiene un componente de crecimiento geométrico, yo digo que vivimos los tiempos en los de los crecimientos geométricos. Si ponemos esta gráfica y al lado pusiéramos, por ejemplo, una gráfica que tuviera que ver con el crecimiento de la población mundial, sería muy similar. Si pusiéramos al lado una que tuviera que ver con la huella ecológica, sería muy similar. Y si tuviéramos que ver con algunos de los aspectos, por ejemplo, entre las cuestiones de la pobreza, también tendría un comportamiento habitual. Con lo cual hemos pasado de una lógica, digamos, aritmética, controlable, a una lógica geométrica, de alguna manera, que se nos escapa en este momento. Y esto tiene que ver, esta evolución fundamental, este gráfico que pega el salto, tiene que ver con dónde hemos puesto el foco de atención en los últimos 400 años, fundamentalmente en la ciencia y digamos, en el enfoque de nuestro conocimiento. Y para mí la pregunta gatilladora, como diríamos por acá, es básicamente el cómo. Es decir, hemos puesto un esfuerzo, igual veníamos de preguntarnos mucho el por qué, ¿no? Y de ahí toda la corriente teológica, y fue como nuestra gran fuente de conocimiento filosófico, pero surge un momento, precisamente cuando surge la ciencia como tal, y se separa un poco, o se separa totalmente del enfoque filosófico y del enfoque teológico, el enfoque fue más preguntarnos el cómo. Y eso pues, ha dado esta gráfica, digo, como resultado ha dado esto, pero sin duda alguna ha dado muchas luces. Somos hijos de esa luz, pero también ha dado mucha oscuridad, ha dado mucha sombra y la está dando, sin duda alguna. Y eso me hace plantear, por lo menos desde mi punto de vista nómada, vuelvo a decir que la crisis actual, mucho más allá de que sea económica, quizá financiera, y es una manifestación, me parece que la crisis actual tiene que ver con que una enorme estructura de ideas se ha colapsado. Creo que vivimos en estos tiempos interesantes en que casi todo lo que concebíamos como cierto, de alguna manera está en cuestión. Por lo tanto, quizás sea la crisis más difícil de ver, de comprender, y creo que es la crisis más difícil, sin duda alguna, de salvar. Pero, sin embargo, en la generación de la oportunidad que nos da esta crisis de que se nos está cayendo una estructura de ideas, fundamentalmente, creo que esta parte de la posibilidad de dar un giro en algunas cuestiones. Este edificio, digamos así, que ha colapsado, tiene que ver un poco con esa falta de reflexión o de control que el conocimiento ha tenido hasta el momento, ¿no? Es decir, esa inteligencia que llamo ciega, de alguna manera. Una inteligencia ciega que no solo se da por la falsa percepción, por la falta de lógica o la incoherencia, sino fundamentalmente por el modelo de organización de nuestro saber, en un sistema de ideas, fundamentalmente por el tema de la teoría, de los modelos, de la ideología, en el fondo, por los imaginarios que están detrás de esa capacidad, de ese conocimiento. También la nueva ignorancia ligada al desarrollo de la ciencia, y somos hijos de eso también, en esa oscuridad, la nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón, y las amenazas más graves son aquellas ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Somos hijos de eso. Y el progreso, cuando estamos en territorios no, digamos, centrales, como en el caso de Europa o en Estados Unidos, el progreso en nuestras tierras, en estas tierras, en otras tierras, ha estado muchas veces vinculado a una historia de barbarie, quizá por la falta de conexión entre esa capacidad tecnológica de proyección y de avance con esa falta de capacidad de reflexión sobre la misma. Por lo tanto, la búsqueda de la certidumbre, la negación de que existe una dialéctica entre lo uno y lo diverso, el exceso de objetivización, la cuantificación por encima de todo, el conocer la verdad como una llave única, y yo diría que una obsesión por conocer la verdad, ha generado una cierta cretinización en aquellos que nos dedicamos al ámbito del conocimiento. Y permítame que haya introducido estos temas y esté siendo, no quería ser provocador, pero creo que lo estoy siendo, y porque me parece que todo lo que vengo a hablar a partir de ahora y los casos concretos que podríamos hablar también y que se han hablado, me parece que tienen que responder a algunas preguntas. Creo que Mauricio decía, el reto, tener una pregunta y un reto esencial nos provoca la capacidad, ¿no?, de
de ponerle conocimiento e innovación a lo que estamos haciendo. Me parece que no reflexionar de vez en cuando sobre estos temas nos hace perder el foco sobre lo que hacemos realmente. Y me parece que, bueno, que es necesario también. Otra provocación, toda esta capacidad de conocimiento, precisamente porque ese conocimiento se ha desligado de una pregunta básica que es el para qué, el para quién, que para mí, quizá por mi cierto optimismo y mi cierto idealismo humanista, creo que está girando la preocupación en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de la innovación hacia este tipo de preguntas. Ya no solo nos preguntamos el cómo, porque, entre otras cosas, sabemos que vamos a encontrar siempre digamos, una resolución. La tecnología lo que nos ha permitido fundamentalmente es el sueño de entender que, sea cual sea la necesidad o el reto al que estemos enfrentados, le vamos a encontrar una solución. Es una cuestión de tiempo y es una cuestión de plata, de dinero, de recursos o de relaciones. Al final lo vamos a encontrar. Tenemos ese nivel como de convencimiento. Pero recientemente empezamos a tener la certeza, también la necesidad de empezar a preguntarnos también de, sí, ya sé que le vamos a encontrar una solución tecnológica, pero hay que preguntarse para qué. Y para mí el para qué va unido a otra pregunta que es para quién. Y eso me parece que es profundamente transformador cuando nos lo hacemos. Y cuando nos lo hacemos desde el diseño de una política de ciencia y tecnología, me parece que de alguna manera empezamos a poner sobre la mesa algunos aspectos que hasta el momento no lo hacíamos. Y cuando empezamos a poner esa pregunta ¿para qué o para quién? Es porque hemos empezado con más o menos convencimiento, pero yo invitaría a que si, aunque fuera en el ámbito de lo privado, fuéramos un poquito honrados intelectualmente, tendríamos que empezar a pensar que innovar hasta el momento, por lo menos en algunos territorios, y en algunos territorios que son la gran mayoría del mundo, la riqueza no ha significado hasta ahora, y pongo este matiz, hasta ahora, ni riqueza, ni bienestar en las personas, ni en las comunidades, ni en los territorios. Parece que, por lo menos, esa es la visión que yo tengo sobre lo que está ocurriendo en muchas partes. De tal manera que hay aspectos, ámbitos del conocimiento de las necesidades donde sentimos y sabemos que tenemos soluciones y que las aplicamos, y que es una cuestión, en todo caso, de recursos y tiempo, pero hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la degradación, con la pobreza, con la exclusión, con la alineación y con aquello que tiene que ver con nuestra vida, donde parece que el conocimiento no es un territorio de alguna manera poco útil, por lo menos tal como lo hemos venido entendiendo en este momento. Por lo tanto, parto de esta realidad, o como diría mi profesor de filosofía, esa es su mirada hermenéutica acerca de la realidad. Y me parece que es honrado por mi parte, al menos así lo intento, decirle desde el lugar en que yo veo este mundo, por mi facilidad nómada de ir de un lado hacia otro. Por lo tanto, parto de esa cuestión. Nos toca vivir tiempos interesantes. Vemos algunos riesgos, sin duda alguna, pero el que habla, por esta actitud optimista que tiene, me parece que es un momento realmente lindo para replantearnos algunas cosas. Dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, decía Claude Bernard, ¿no? Y bueno, yo me realizo algunas preguntas, ¿no? Y ahora sí voy a hacer un poquito de latinoamericano. Quiero decir, voy a centrar... lo cual no significa que en algún momento me salga el tic eurocentrista, ¿no? Que eso, hace poquito en Bogotá me decían, usted en el fondo tiene una mirada eurocentrista. Y bueno, me han dicho muchas cosas en la vida, admito esa también, ¿no? Como parte de algo. Pero bueno, más allá de la mirada, que también lo es, sin duda alguna, es compleja, voy a hablar un poquito de América Latina en cuanto, bueno, cuál es el reto o el problema raíz de América Latina y que por lo tanto debería formar parte de las preguntas gatilladoras estratégicas a la hora de plantearnos no solo el desarrollo, sino cuál es la propuesta de conocimiento, la ciencia, la tecnología y de la innovación para esta realidad, que es diferente, muy diferente en algunos aspectos a la realidad de otros países, en este caso europeos. Por lo tanto, me parece interesante. El desarrollo sostenible es una obviedad que casi ya nadie discute, ni estructuralistas, ni neoliberales, ni casi nadie en el ámbito, por lo menos académico, y yo te diría que político, discute que el desarrollo sostenible no es posible en presencia de desequilibrio extremo.
tampoco lo teníamos tan claro hace tanto. O sea, sé que los que veníamos sobre todo desde la perspectiva del consenso de Washington, el crecimiento por el crecimiento lo considerábamos oportuno y creíamos que después de política de crecimiento vendrían las políticas redistributivas de una forma natural y que se iban a introducir y que eso... Bueno, estamos a esta altura del partido. Por cierto, ¿cómo va el partido? 0-0, bien. Entonces, peligro porque va a ganar Italia, entonces... A mí no, pero yo sé que algunos sí, querido Jaime. Dominando, eso está bien, de aquí al infinito. Por lo tanto, no es tan reciente el convencimiento de que no es posible desarrollo sostenible sin esa presencia de desequilibrio extremo, con esa presencia de desequilibrio extremo, y en ausencia de esfuerzos sostenidos para la acumulación de capacidad de producción y utilización de conocimiento y de innovación. Esto es lo que está sobre la mesa, está en el ámbito evidentemente científico de la investigación, está en el ámbito de la agenda política, pero está en la agenda política de los últimos 10 años, tampoco seamos ingenuos en ese sentido, y en algunos países, en algunas zonas tan recientes que todavía hay un tic en torno a la necesidad de crecer por encima de cualquier otro principio, y costará todavía entender que con desequilibrio extremo no hay posible desarrollo sostenible en el tiempo. Y claro, si esto fuera así, o admitiéramos que esto fuera así, tenemos un problema, un reto en América Latina esencialmente, que es que hay una profundamente enraizada desigualdad en el desarrollo humano y está en el corazón del problema. América Latina, por encima de cualquier otro reto, tiene un reto esencial de cómo cerrar la brecha profunda, enraizada, de desigualdad que tiene. Quizá estamos entre la región más desigual del mundo. Por lo tanto, me parece que plantearse la discusión de una estrategia, de una mirada, de una propuesta incluso política, ideológica en el ámbito de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, sin tener en cuenta que estamos ante quizá esta realidad, pues me parece un poco, bueno, no voy a utilizar el término, tampoco he hecho bastante provocación como para hacerlo. Hay un economista que murió hace poquito, chileno, estructuralista, de la casa de la CEPAL, de la Comisión para Estudios para América Latina, bien conocido, es el casillero vacío de Fernando Francis Berl, que es una matriz 4x4, donde se compara la desigualdad por un lado y el crecimiento, ¿no? Y compara lo que es crecimiento rápido y crecimiento lento con una desigualdad alta y una desigualdad baja. Desigualdad alta y crecimiento rápido en los últimos años hay países paradigmáticos como Brasil, Chile, México. Una desigualdad alta y un crecimiento lento la mayoría de los países de América Latina se sitúan en ese casillero. Un crecimiento lento y una desigualdad baja el caso paradigmático de Uruguay, históricamente, y en el casillero de crecimiento rápido y desigualdad baja se encuentra un casillero que llamamos casillero vacío, porque es donde quisiéramos estar todos, pero casi nadie estamos ahí, por lo menos hasta el año 2005-2006, en que empezó a haber un cambio de tendencia en América Latina. No voy a extenderme un poquito más acá, pero de alguna manera ese es nuestro planteamiento, seguir creciendo, pero con niveles de igualdad. Y en esa práctica, es decir, en esa necesidad, no encontramos, por el momento, experiencias significativas, salvo lo que ha ocurrido desde el año 2005-2006 para acá. Algunos datos. Yo sé que no es momento y antes del break imaginarse que traer estos datos no es fuerte, pero me parece que sería ingenuo no hacerlo por otra parte. América Latina presenta un coeficiente de Gini. Ustedes saben, el coeficiente de Gini es un indicador compuesto, fundamentalmente lo que indica el nivel de igualdad o desigualdad de un territorio, de un país, fundamentalmente. Tiene un promedio de 0,52. Creo que Colombia en el año 2011 tenía uno de 0,54. Todo lo que sea más de 0,50 empieza a significar unos niveles de desigualdad profundos y amplios, en ese sentido. Por lo tanto, volvemos a decir que tiene el nivel de desigualdad más alto de todas las regiones del mundo. 0,52, Estados Unidos está en 0,37, la OCDE en 0,31, y como ven, no sé si tengo aquí marcador, ¿es posible? Sí, ¿este es? Sí.
Ah, vale, perfecto. Y aquí Colombia está en el 0,54, con lo cual quiere decir que estamos en un país con un nivel de desigualdad de los más amplios en este momento en América Latina. Lo cual no significa que se esté disminuyendo y que se esté disminuyendo por políticas, creo que en algunos casos acertadas o oportunas, pero sigue siendo niveles realmente intolerables para plantearse algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollo, ciencia y tecnología. Entre el año 2003, en la buena noticia, y el 2010, la mayor parte de los países de la región han reducido su índice de desigualdad. Veis que aquí América Latina está por debajo, comparado el año 90 con el año 2010, en los últimos 10 años, teniendo en cuenta, 20 años, perdón, teniendo en cuenta que en el año 90 hasta el año 2000 fue la famosa década perdida de América Latina, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que Europa y especialmente España estamos en nuestra década perdida, pero bueno, traeremos también lecciones sobre eso en momentos oportunos. Vemos que la mayoría de los países han aumentado, digamos, han disminuido la desigualdad, entre ellos está Colombia, evidentemente, y algunos países incluso han aumentado, ¿no? Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Argentina, etcétera, etcétera, y Guatemala. Bueno, por lo tanto, buena noticia en el sentido de que al menos a partir del 2003, fruto de algunas cuestiones, fundamentalmente de una preocupación, primero de un cambio de imaginario en la política general de América Latina, que tenía que ver con empezar a preocuparnos por aquello que decíamos de políticas públicas, que tiene que ver con lo social, con el tema de empleo, con un adecuado mirada en cuanto a macroeconomía y preocupación en algunas cuestiones, y también con algo de, digamos, de suerte que tiene que ver, bueno, suerte, con el aumento también de algunos royalties que tiene que ver con commodity del sector agrario, minero, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso, interesante. Pero la elevada desigualdad en la distribución del ingreso sigue siendo algo realmente escandaloso. Es decir, la relación entre el quintil más rico y el quintil más pobre es de 14,5 veces. Veis aquí que América Latina, incluso en los niveles estos, mucho más desigual que África subsahariana en ese sentido, ¿no? En cuanto en los términos de desigualdad. Por lo tanto, no es para estar satisfecho en ningún caso. En la región, el 10% de los hogares más ricos concentra el promedio un 34,1% de los ingresos totales, y aquí en el caso de Colombia veis un poco que tampoco estamos bien parados en cuanto tanto al percentil como al quintil. Esta desigualdad social se traduce también o se complica aún más o se complejiza aún más cuando pensamos en términos de territorio. Y existe una desigualdad territorial también apabullante. La brecha entre las, digamos, regiones ricas y las pobres son mucho más fuertes en América Latina que en el caso de Europa. Y como veis aquí, aquí comparamos digamos, el Producto Interior Bruto en precios corrientes y aquí el ratio que existe entre la región más pobre y la región más rica. Como veis, en los casos fundamentalmente de la Unión Europea, teniendo cierto nivel de renta, el nivel de disparidad, y ha sido fruto, más allá de que en este momento haya una crítica general acerca del modelo europeo, etcétera, pero sin duda alguna, sin el proyecto europeo, esto estaría en otras dimensiones. Todas las políticas de cohesión territorial, efectivamente, más allá de que se le puede hacer, lógicamente, y se le debe hacer una crítica, una evaluación acerca de su utilidad, pero ha significado accesos importantes. En el caso de América Latina, nos situamos acá, y en el caso de Colombia se comenta por sí sola. Bien. América Latina sigue presentando altos niveles, tanto de pobreza como de pobreza extrema. Estamos en el 30,4%, del cual el 12,8% son indigencia y el 17,6% es pobreza, digamos, no indigente, con lo cual no solo hay un nivel de desigualdad social fuerte, no solo hay un nivel de desigualdad territorial fuerte, sino que existen unos niveles todavía de pobreza muy importantes. A eso se le añade la informalidad en la economía. América Latina presenta los niveles de informalidad en torno al 40,8% del Producto Interior Bruto. Se dice pronto, lo vuelvo a repetir, casi más del 40% del Producto Interior Bruto de los países de América Latina en su conjunto procede de lo que llamamos la economía informal. Y eso tiene una serie de consecuencias, digamos, esenciales a la hora de plantearnos cualquier política que tenga que ver con desarrollo productivo y, por supuesto, cualquier política que tenga que ver
con desarrollo de la ciencia de la tecnología puesta al servicio del sector productivo, como ustedes comprenderán. En este sentido, América Latina sigue liderando esa estadística. Bien, por lo tanto, hasta aquí las malas noticias, ¿no? En algún momento habría que decirlas, pero hay que situar el reto o la problemática que tiene América Latina para plantearnos cuál es el rol que juega la ciencia o que debería jugar la ciencia, cuál es el rol que debe jugar la innovación y cuál es el rol que tiene que tener un sistema, digamos, latinoamericano en sus distintas vertientes, sus distintos territorios que tenga que ver con esto, ¿no? Y, por supuesto, no quiero eludir también el tema de los parques científico-tecnológicos dentro de este contexto y de esta lógica. Me parece que eso es importante. Deciros que, por lo tanto, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿O cómo deberíamos cerrar esa brecha? ¿O cómo se viene cerrando esa brecha? Pues fundamentalmente con políticas sociales. Hasta el momento ha sido así. Afortunadamente están haciendo así. En eso ha habido un desarrollo en los últimos 15 años en América Latina sorprendente, interesante y que hace que el esfuerzo en términos de presupuesto nacional en la aplicación hacia políticas de lucha contra la exclusión y de lucha contra la inequidad estén dando algún resultado, muy lento todavía. Pero lo que sí sabemos es que la disminución de esa desigualdad de base, exclusivamente basada en políticas sociales, no es sustentable a largo plazo. Por lo tanto, no nos sirve. Sí, a medio o corto plazo, evidentemente, y hay que hacerlo, no soy yo quien está diciendo que precisamente no hay que poner foco ahí, hay que hacer política social, evidentemente, pero no es sostenible en el tiempo. Solo con política social eliminar o reducir de forma significativa los datos que os acabo de dar hace un momento. Por lo tanto, para mí la pregunta gatilladora también es, ¿no serán las necesidades sociales y medioambientales el mayor reto tecnológico y, por lo tanto, de conocimiento que tiene esta región? De ahí la importancia de la mirada social en términos de ciencia, tecnología y conocimiento e innovación. Por lo tanto, no solo es una mirada sensible hacia lo social, porque toca, porque es lindo, porque es nuestra aspiración, porque es nuestra idiosincrasia latinoamericana, sino porque realmente tener ese foco de atención en las necesidades sociales y medioambientales, estamos realmente poniéndole el foco al problema más grave que tiene América Latina y, por lo tanto, al reto al que tiene que afrontar en los próximos años para poder aspirar a un desarrollo sostenible, de lo que estamos hablando en ese sentido. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la ciencia, la tecnología, la innovación y la equidad? Pues, por mucho que nos cueste a los que estamos dedicados a esto, es que es una historia de desencuentro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, diría Gabo, por hacer homenaje a él, ¿no? Y Roger decía en el 95 que cuando el tema de la desigualdad se ha investigado específicamente, frecuentemente se ha encontrado que la difusión de las innovaciones ensancha la brecha socioeconómica entre los segmentos más altos y más bajos del sistema. Es decir, en realidades como la latinoamericana, las innovaciones, si no tienen la mirada, la propuesta y el compromiso de luchar contra la brecha de la inequidad, en lugar de convertirse en un instrumento de desarrollo y un instrumento de lucha contra esa brecha, se convierte en todo lo contrario. Acá en América Latina, la educación, y se ha hablado mucho de educación, y es necesario hacer una apuesta bestial por la educación, y algunos países lo están haciendo, Colombia lo está haciendo, pero también hay que preguntarse qué tipo de educación, para quién, bajo qué modelo, porque la educación acá siempre ha servido, digo no solo en Colombia, en América Latina, como un diferencial de estatus social. Y en ese sentido, hacer una apuesta por una educación que siga abriendo la brecha social y que siga abriendo la brecha de la inequidad me parece como poco oportuno, por lo menos de mi punto de vista. Por lo tanto, ciencia, tecnología e innovación, con la necesidad de tener territorios y sociedades más equitativas, no precisamente es en este momento, incido en este momento, bajo esta mirada, no es una historia precisamente de amor afortunado o exitoso.
Por lo tanto, los economistas conductuales hablan del problema de la última milla, ¿no? O el problema del último tramo. Es decir, a veces, cuando los gestores de la política pública, privada, la universidad y todo eso, estamos en este esfuerzo por poner un puente, ¿no? Hablamos del puente y ayer se hablaba de qué difícil es codificar los lenguajes del mundo científico, de la investigación con el ámbito empresarial, social y demás. Bueno, yo siempre tengo la sensación de que siempre nos falta un trocito en el puente. Hubieron 15 nuevas soluciones para patologías tropicales, fundamentalmente tengan que ver con el dengue, etcétera. Normalmente dado en el Caribe y esencialmente dado en sitios como Cuba, por ejemplo. En ese mismo periodo se dieron 170 soluciones para las enfermedades cardiovasculares. Entenderán que las enfermedades cardiovasculares, su incidencia fundamental son en las zonas occidentales, urbanas y con un modelo de desarrollo concreto, ¿no? Por lo tanto, el para qué es esencialmente importante planteárnoslo en contexto como el latinoamericano, porque el componente de la agenda nos permitiría probablemente cerrar un poquito esa brecha. Pero también tenemos que plantearnos, y en esto capaz que hay un poco más de éxito o de mirada, que es el componente de acceso, que es el para quién, ¿no? Y últimamente la mirada de los agentes es un tema, digamos, que está puesto sobre la mesa. Y es cierto que todavía el ámbito de los investigadores sigue teniendo un peso esencial de liderazgo, catalizador en esta mirada. Y para mi gusto, para mi opinión, quizás demasiado catalizado en esa mirada, ¿no? Lo que planteamos es que cuando un país subdesarrollado o pierde, cuando se cierra una ventana de oportunidad para ejercer máximo de actividad en la solución de problemas que afectan directamente a la calidad de vida de la mayoría de la población. Esto quiere decir que cuando un país emergente, siempre dije, no sé si lo he dicho, pero esto de país emergente me suena a eufemismo, ¿no? No sé de dónde emerge el país, pero bueno, y lo de su desarrollo también me parece otro eufemismo en ese sentido. Pero bueno, aceptando los términos para no generar más conflictos, cuando un país en estas condiciones renuncia de alguna manera a participar de forma activa con su propio sistema de conocimiento, de innovación y de tecnología, la solución de algunos problemas, de alguna manera está perdiendo la batalla. Y eso está ocurriendo y sigue ocurriendo en América Latina. Por lo tanto, es importante que ese componente de agenda y ese componente de acceso se tenga. Y, bueno, vamos a preguntarnos esto de, bueno, y los parques científicos tecnológicos que hemos expuesto acá a lo largo de estos 2 días, ¿cuál es el papel que está teniendo en todo esto? Y traigo un estudio interesante que les recomiendo del BIFOMIN del año 2012, que hace un estudio, si no recuerdo mal, de 12 países de América Latina, entre los cuales está Colombia. Y en las conclusiones se las pongo literalmente. Dice, se puede hablar de parques que no han tenido un gran impacto sobre el desarrollo de los sistemas locales y regionales de innovación y cuya influencia sobre la economía local ha sido, está siendo y tiene viso de seguir siendo muy pobre. Lo cual también nos plantea que hay un reto lindo para plantearnos la mirada sobre qué estrategia debe tener América Latina con respecto a los parques científicos y tecnológicos. Y compleja, no solo una cuestión del instrumento. Posiblemente a muchos de los parques científicos y tecnológicos del estudio se llaman así y no lo son, sin duda alguna. Algunos no han tenido, son meramente casi incubadoras de empresas en muchos casos, en algunos casos son meramente, como decíamos, parques industriales con algo de sofisticación en cuanto a los servicios que presta. Todo eso es cierto. Pero es verdad que el reto que tiene América Latina es cómo hacemos para que este instrumento que ha demostrado, como vienen siendo la experiencia que se han presentado a lo largo de estos días, sin duda alguna exitosos en el modelo de impacto en el sistema local y regional de innovación, cómo hacemos para que en América Latina realmente lo sea o tenga la oportunidad de serlo. ¿Bien? Una propuesta estratégica que lanzo. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto que estoy comentando, me parece que favorecer sistemas nacional y territorial de innovación socialmente orientados hacia generar desarrollo humano y sostenible. En esto me gustaría hacer un paréntesis. Toda innovación es social, porque toda innovación surge en un sistema de relaciones sociales. Lo que pasa es que no toda innovación ni todo sistema de innovación tiene una orientación social hacia el desarrollo local humano. Por lo tanto, es donde me parece que América Latina debería reflexionar, debería plantearse y debería quizá, digamos, tener esa mirada estratégica en cuanto, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa apuesta?
En lo más concreto, la propuesta estratégica que os lanzo es que la vida cotidiana sea el foco de la agenda de ciencia, tecnología e innovación. Y cuando decimos vida cotidiana estamos hablando de aspectos que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con la salud, con la educación, con todo, ¿no? Y yo que trabajo esencialmente en el ámbito del desarrollo territorial, todos estos discursos o esta reflexión en el ámbito de lo genérico a veces no genera consenso, pero cuando trabajamos en un territorio concreto, o trabajamos en Tunja, en Boyacá o donde sea, es mucho más fácil llegar a consenso de proyectos porque todos entendemos perfectamente lo de vida cotidiana que significa. En términos de planificación estratégica nacional y demás, a veces es más complicado, pero en lo concreto y en el territorio suele haber más, digamos, aceptación. Por lo tanto, la propuesta sería reconciliar y religar la ciencia, la tecnología y la innovación con la vida cotidiana de las personas, de las sociedades y de los territorios. De alguna manera, la propuesta sería complejizar un poco más la mirada que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación sobre lo que acontece y debe acontecer. Y cuando decimos complejizar, estoy refiriéndome a la capacidad de enriquecer la mirada. Y para enriquecer la mirada debemos sacrificar algo, que no sé si estamos desde el lado de la ciencia, de la innovación y de la tecnología capaces de hacerlo, que es sacrificar, digamos, certezas. Enriquecer significa abandonar cierto espacio de certeza y de verdad. Y ahí es donde quizás en nuestro imaginario sea más difícil porque está vinculado a algunas cuestiones que tiene ya cientos de años en nuestro imaginario. Bien, me gusta, hay un amigo mío uruguayo, experto en desarrollo local, quizá una de las mentes más preclaras de América Latina en este tema, ya retirado recientemente, una pérdida para la Universidad Uruguaya, que habla de la política del buen jardinero frente a la política tradicional, digamos, de agricultura extensiva que ha aplicado la ciencia, la tecnología en América Latina. Y dice, un buen jardinero detecta, protege y promueve las mejores plantas de su jardín. Dice, fortalece la oportunidad para aprender, estimula la demanda por conocimiento, promueve la articulación en los relacionamientos, impulsa participación y construcción de consenso en torno a ciencia, tecnología e innovación y le presta especial atención al tema prospectivo. Cuando lo traducimos esta política del buen jardinero, que me parece una metáfora linda porque tiene que ver con la vida, y todo lo que tiene que ver con la vida me parece que metafóricamente, digamos, no impacta. Y esto desde la mirada social, ¿qué significa? Pues significa básicamente tres cosas. Evitar los fracasos en la acumulación de capacidades para identificar la demanda social y llevar a cabo innovaciones. Mira, quizás este sea el problema más grave o más sangrante. En el ámbito de lo social, estamos con la cierta sensación de que estamos reinventando la rueda de forma permanente. Es como si hubiera una falta de capacidad de retener conocimiento y aprendizaje en todo lo que tiene que ver con lo social. Estamos muchas veces cuando uno hace una revisión de los nuevos planes estratégicos, los planes de desarrollo de los países, dice, pues si esto en el fondo es algo que se aprendió en los años 50, ¿qué ha pasado del año 50 acá? No ha pasado nada, nos hemos olvidado que eso existía. Por lo tanto, me parece que la capacidad de evitar un nivel de desaprendizaje, yo te diría de hacer más lento el Alzheimer sobre el aprendizaje social, me parece que sería importante en todo lo que tiene que ver con la propuesta de ciencia e innovación. Por otro lado, el estímulo de nuevos emprendimientos vinculados con la respuesta a las necesidades sociales. En eso, todo el ámbito del emprendimiento social en los negocios inclusivos y demás, me parece un ámbito que más allá del impacto real que tenga sobre la economía, que muchas veces es simbólico, y está bien que sea así, no lo estoy discutiendo, me parece que es una fuente realmente potente de innovación. Cuando uno entra en el ámbito de lo micro y ve la experiencia de negocio inclusivo, de economía social, solidaria, de emprendimientos sociales, acá en América Latina, en Europa, ve que son living labs, son laboratorios muy interesantes de nuevos modelos de entender las relaciones, de nuevos modelos de entender la producción, de nuevos modelos de entender las organizaciones y demás. Y por lo tanto, desde ese lugar, el impacto de innovación supera con creces el impacto económico que tiene en la realidad, digamos, del Producto Interior Bruto, que sin duda alguna no es significativa. Y no parece que lo vaya a ser en los próximos años. Y luego la estrategia de abajo hacia arriba, que es fácil enunciarla, pero muy difícil de llevarla a cabo, ¿no? Y eso de abajo arriba tiene que ver también con la mirada de los investigadores, con la mirada de la gente que estamos en el ámbito de la ciencia y de la innovación.
¿Y qué puede aportar esto de la innovación social a toda esta discusión o a toda esta reflexión? Bueno, pues me gustaría decir 2 o 3 cosas y pasar a las conclusiones. Como decía Paco, esto de innovación social, voy a dar 2 o 3 definiciones, una es mía, pero y no son una especie dentro de las innovaciones denominadas de gestión administrativa, es decir, no son las innovaciones de procesos organizacionales y demás, no son eso. No son buenas prácticas las actuaciones sociales. Cuando voy a congresos, reúno, cuando estoy trabajando en este ámbito de Naciones Unidas del PNUD con algún gobierno y me plantean los proyectos tan lindos en materia de innovación social, en el fondo lo que me están planteando son bonitos e interesantes proyectos sociales y eso no es innovación social, no se trata de buenas prácticas en este ámbito. No son acciones para reducir la brecha tecnológica, no lo son. No son la sinergia empresarial entre la responsabilidad social corporativa y la innovación empresarial, no lo son tampoco. Aunque sí puede nutrirse de experiencia que tenga que ver con ese ámbito, no son metodologías participativas para la creatividad, más allá de que la utilice sin duda alguna, y no son en sentido estricto el desarrollo de redes sociales a través de la web 2.0, que es donde está el 90% de la experiencia, al menos que yo conozco, de esto que hemos llamado a esta criatura innovación social. Bien, innovación social, para mí, y esto es una construcción que hallo pensando, para mí es un proceso social transformador y incido sobre lo de transformador. Tiene una vocación real, genuina, de transformar. No es neutra la innovación social. En que el conocimiento se cogenera, y quizá ese sea uno de los retos esenciales que tenemos en el ámbito de la ciencia, de la investigación, cómo se cogenera realmente conocimiento y abandonamos el ámbito de la transferencia. Yo creo que en eso también tenemos mucho que avanzar, cómo nos salimos de nuestro casillero en el que nos sentimos cómodos, que es la transferencia, y empezamos realmente y genuinamente a cogenerar. Y porque de esto hay tampoco experiencia. Siempre pongo un caso, me parece interesante para aquellos que tienen interés sobre esto, que es la gente de CRISES, que es un grupo de investigación, Margarita Burchard, amiga canadiense en Quebec, que trabaja precisamente todo el ámbito de la cogeneración de conocimiento en el ámbito de los territorios. Por lo tanto, cogeneración se codifica y se aplica eficientemente. Es decir, también no nos equivoquemos, la innovación social necesita resultados, y resultados que son eficientes. A veces en el mercado y a veces en otros ámbitos de institucional que no el mercado, pero también en el mercado, con el fin de aportar respuesta de valor añadido real a las necesidades y los retos sociales de personas, comunidades y territorios. Bueno, más allá de esta, a mí la que me gusta es esta, que me lo dijo un emprendedor, alguien que se dedica a la innovación social en el Tajo, me dice, mira, Juan yo no sé exactamente esto de innovación social, tú harás la definición, pero yo que estoy trabajando en esto, dice, tiene algo que ver con la gente, con su forma de vida, con situaciones que se dan en las relaciones de convivencia. Tiene que ver con lo cotidiano, con la vida cotidiana. En ese ámbito, y créanme, hay determinados lugares en el mundo y determinados barrios en el mundo, hay determinados barrios en Colombia, Medellín, en Bogotá, en Cali, que si no hubiera realmente una profunda, enraizada y eficiente innovación social en el barrio, no se comprendería que existieran vidas en el barrio. Por lo tanto, capaz que muchas veces no somos capaces de detectar las innovaciones sociales porque nuestras gafas no están diseñadas para percibir ese tipo de realidad. Pero que existe, como dirían, las megas existen porque están ahí, si no, no se entenderían algunos procesos de sostenibilidad de cierta vida con cierto nivel de dignidad en algunos lugares del mundo, en algunos barrios de este país. Las características, algunas, horizontalidad, desarrollo humano como punto focal, la viabilidad, sin duda alguna, en todo, y la sostenibilidad en cuanto a profundidad sistémica. Voy a ir acelerando. Los ámbitos que en este momento se están trabajando en temas de innovación social, para mí tienen que ver con la intersección, con un espacio ahí de no frontera o de no lugar, que tiene que ver con las iniciativas de desarrollo en clave territorial, todo el tema comunitario, pero fundamentalmente con los proyectos que tienen que ver con desarrollo del territorio. La empresa como ciudadano corporativo, es decir, todo el ámbito de la empresa, de los emprendedores y demás, no ya desde la perspectiva de la responsabilidad social, que en todo caso está en un ámbito muy concreto del marketing, sino desde la perspectiva de ver a la empresa no solo como un sujeto productivo, sino como un sujeto que también es ciudadano. Y por lo tanto tiene un nivel de relacionamiento que va mucho más allá del mercado y que va mucho más allá de lo productivo. Y evidentemente las TIC, Internet, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera Internet y las TIC lo que ha producido es cambio en el cambio, ¿no? Y ese cambio es sustancial y profundo.
Temática, hay de todo, como verán, fundamentalmente en el ámbito de lo social, en el ámbito de los sociosanitarios, en el ámbito de la educación, del empleo, de la sostenibilidad medioambiental, cambio climático, es decir, hay en torno a 14 grupos de investigación ahora mismo con ese nombre a nivel mundial que están trabajando en estos aspectos. Yo cada día me interesa más el tema de la gobernanza y la participación, porque en el fondo creo que la necesidad de generar una nueva gobernanza en el territorio es algo consustancial a la necesidad de innovar para generar desarrollo sostenible. Pongo un ejemplo y entro en conclusiones antes que el estimado me ponga la banderilla. Bien, podría traer muchos casos, traigo uno, porque tenía que seleccionar uno, porque tiene una vinculación con parque tecnológico, parque científico-tecnológico, tiene una vinculación con la mirada de desarrollo territorial, tiene una mirada con el ámbito de la innovación social. Es un caso interesante porque se sitúa en Messina, Italia, sitúense un poco en la bota de Italia, ¿no? Donde está, por cierto, ¿cómo va Italia? ¿No han ganado? Oh. Bien, y entre otras cosas porque es un territorio interesante porque sigue siendo un territorio profundamente conflictuado por el tema de la mafia, es el lugar de nacimiento de la mafia y eso se traduce en que el inspirador de este modelo, ellos lo llaman el distrito social evoluto, el distrito social evolucionado, que es mi amigo Gaetano Giunta, un físico nuclear brillante que trabajó para el MIT durante un tiempo y que un día se levantó y dijo, perdón por la expresión, ¿qué carajo hago yo aquí? Yo me quiero ir a mi tierra, mis proyectos van, mi forma de ver la vida va por otro lado, ¿no? Y es un tipo que, se lo comentaba a Paco esta mañana, es un tipo que por creérselo comprometió su vida, y cuando se comprometió su vida significa que este señor no duerme más de 5 días en el mismo lugar, porque está amenazado por la mafia, porque este proyecto significa quitarle el espacio de legitimidad a la mafia y ocupar el espacio que la ciudadanía tiene, que es el espacio de la libertad, de sentirse orgulloso de estar en un espacio como Messina, que es el territorio por donde han pasado las guerras púnicas y tantísimas cosas. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque me parece un caso exitoso realmente de nueva gobernanza, de innovación social, donde en el fondo están trabajando las cadenas cortas o los clústeres de cooperación, fundamentalmente en 3 ámbitos. El polo de turismo responsable y educativo en el Estrecho de Messina, el polo de la cultura mediterránea, que tiene algunos productos interesantes, el festival, por ejemplo, de cine euroárabe más famoso que existe en el mundo, que se da precisamente dentro de 15 días en Messina, y el parque científico-tecnológico, que es un parque científico-tecnológico que está bajo el mar. Es curioso, porque en el mar es el centro, digamos, de investigación en temas marinos más importantes del sur de Europa. Y lo que le une todo esto, que es la innovación en este sentido y el aspecto territorial, es que todo este engranaje de clúster de cooperación entre estas lógicas que inicialmente iba cada una con una lógica diferente y por lo tanto no cooperaban, es el pacto educativo y lo que ellos llaman el territorio socialmente responsable, que es un nuevo paradigma de desarrollo territorial. El territorio socialmente responsable, que su foco central está puesto en el tema de los valores y de los principios del territorio. Poner un consenso sobre eso. Todo eso ha dado lugar al Distrito Social Evolucionado, que dice que nace para promover el desarrollo humano innovando, favoreciendo el crecimiento de articulación entre el sistema educativo, el sistema del bienestar, el sistema de producción, la dotación de conocimiento, también tecnológica, y los capitales sociales. Lo gestiona una fundación de la comunidad, que es una nueva figura jurídica, es francesa e italiana, en nuestro país no existe, la fundación comunitaria, es una fundación que sus patronos es la comunidad en su totalidad, utilizan alguna herramienta de innovación jurídica interesante, tiene un fondo de 5 millones de euros, y lo interesante es que es fruto de financiación ética a través de la banca ética italiana. Bueno, Mafalda me diría, por favor, cállate ya, concluye. Voy a concluir. Una metáfora también. El I+D+I podría ser la partera del desarrollo humano sostenible en los países emergentes. Hoy no lo es. Y hablo de partera porque me parece la metáfora quizá que más se ajusta a lo que debería ser. Pero eso requiere o requeriría capacidad científica, tecnológica, social, cultural, económica, política, y esto es un proyecto político, una mirada política, ideológica, que lo es, ética, pero también humana, para comprender la vida que nos acontece
a nosotros, como territorio, como personas, la que está y la que está por venir. Por tanto, me parece que si fuéramos capaces de establecer o fuéramos mirando, teniendo esa mirada de vernos como nuestro sistema de investigación, desarrollo e innovación puede ser realmente esa partera que sea capaz de conducirnos hacia el desarrollo humano sostenible, sería algo interesante. Hoy, desde mi punto de vista al menos, estamos todavía un poco lejos de esa cualificación de partera. En todo caso, somos, en el mejor de los casos, acompañantes que ha visto algún que otro parto y algún que otro aborto, pero no somos realmente, tenemos capacidad todavía de ser parteros en este sueño de tener un desarrollo humano sostenible con niveles de equidad importantes. Quiero terminar, porque se ha mencionado, sobre todo por los compañeros brasileños, todo el movimiento que está ocurriendo, y decía, algo está ocurriendo en nuestro mundo. El sistema o el edificio de ideas sobre que nos veníamos sosteniendo se va cayendo, en algo que estoy convencido. Ahí vienen imágenes de los movimientos de Brasil, de los españoles, ¿no? Me gusta este cartel, dice, ¿cuándo se van a enterar que lo importante son las personas? Bueno, todavía no se han enterado. Y el movimiento de Wall Street es algo global. Y yo creo que lo que nos está reclamando la gente joven, la gente que está saliendo ahora a Brasil, es que el cuento este de ya se verá en el futuro, ¿no? Prepárese usted para el futuro, es un cuento que se ha caído. Y quizá a los españoles, que estamos en torno a los 40, 40 y pico años, es quizá el imaginario más duro de aceptar. Fuimos educados a fuego y nuestro modelo de éxito se basó fundamentalmente en la conquista de un progreso de futuro. Y eso de repente, de la noche a la mañana, se ha ido cayendo, ese imaginario. Esto casi como cuando se producen los divorcios. Los divorcios lo que te cuesta más no es el tema emocional, sino que se te cae el imaginario y el modelo. Y a nosotros se nos ha caído, porque tarda unos años en recuperar un nuevo imaginario y un nuevo modelo, ¿no? Lo afectivo se subsana capaz que antes. Y quizás lo que nos está reclamando la gente joven, nosotros también deberíamos estar en esta onda, creo, es reclamar el presente como una utopía. Es decir, la utopía no está en el futuro. No nos venda usted más el discurso de que vamos a construir país para que un futuro, no. Creo que hay que construir presente, porque es lo único real que tenemos. Y yo siempre me planteo que es muy lindo esa pregunta de qué país o qué territorio o qué mundo queremos dejar para nuestros hijos, y yo creo que también eso se debería sumarle otra pregunta, que es qué tipo de hijos queremos dejar para este país, para este territorio. Esas dos cosas son importantes, ¿no? Capaz que la primera, esta de qué tipo de hijos o qué tipo de personas queremos dejar para nuestro territorio, es importante. Pero el sistema, nosotros, la respuesta que le estamos dando a esta gente que está reclamando la utopía como un presente o el presente como utopía, es un modelito de fitness para perder grasa, tener chocolatinas, etcétera, pero por supuesto le hemos dado todo, le hemos dado incluso escalera mecánica, que es nuestro imaginario, escalera mecánica para ir al fitness. Esto es una foto de verdad, que no es un fotomontaje, es cierto. Y en materia de desarrollo, llevo unos años siendo nómada en este ámbito, desde una perspectiva multidisciplinar, por lo tanto muy indisciplinada, tengo la sensación de que lo que le estamos vendiendo es esto. Ir al fitness, sistemas educativos, de promoción, de ciencia, que nos prometen algunas cosas y que nunca llegan. Dice mi maestro Morin, Edgar Morin, padre de la complejidad, dice que cuando un sistema es incapaz de resolver sus problemas vitales por sí mismo, se degrada, se desintegra, a no ser que esté en condiciones de originar lo que él llama una metamorfosis. Nosotros que somos hijos sobre todo los de cierta edad, del concepto de revolución, el concepto de metamorfosis me gusta más porque está muy vinculado a la vida. No descarto el tema del concepto de revolución porque de alguna manera también nos ha configurado durante mucho tiempo nuestro imaginario, pero la metamorfosis tiene que ver con los tiempos de la vida y capaz que ahí es donde quizás el esfuerzo cognitivo mayor que tenemos que tener como ser humano y como sociedad. Voy a leer esto, aunque es largo, porque él dice, no hay que esperar nada. Es decir, no es la mentalidad esta del relato marxista de la historia donde tiene que ocurrir de ciertas cosas de forma lineal para llegar a... No, ya está ocurriendo. Lo que pasa es que no los percibimos, no tenemos la capacidad cognitiva, ni social, ni instrumental para hacerlo. Dice, todo ha recomenzado. De hecho, todo ha recomenzado, pero sin que nos hayamos dado cuenta. Estamos en los comienzos modestos, invisibles, marginales, dispersos.
Pues ya existe en todos los continentes una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales en el sentido de regeneración económica, social, política, cognitiva, educativa, étnica o de la reforma de la vida. Qué lindo término. Estas iniciativas no se conocen una a otra, ninguna administración las enumera, ningún partido político se da por enterado. Pero son el vivero del futuro. Se trata de reconocerla, de censarla, de compararla, de catalogarla y de conjugarla en una pluralidad de caminos reformadores. Son estas vías múltiples las que al desarrollarse conjuntamente se conjugarán para formar la vía nueva que podría conducirnos hacia la todavía invisible e inconcebible metamorfosis. Para elaborar la vía que confluirán en la vía posible, poco probable, es otra cosa que nos ha traído la complejidad, la separación entre la posibilidad y la probabilidad. Es muy poco probable que se produzca, pero es posible, porque la vida entiende de posibilidades, no de probabilidades. Para que eso ocurra, tenemos que deshacernos de la alternativa reductora a la que nos obliga el mundo del conocimiento y del pensamiento hegemónico. El reto es interesante, pero me parece que ahí es donde tenemos que ir contribuyendo. Y yo creo, estoy convencido, sin ser un gran conocedor de los parques científicos tecnológicos, que en ese camino se puede contribuir y mucho. Pero para eso necesitaríamos, quizá, a lo mejor, tener menos sabios teóricos y más pragmáticos e imaginativos. Quizá necesitaríamos menos obediencia y más responsabilidad. Quizá necesitaríamos estar menos solitarios y más solidarios. Quizá deberíamos estar menos hastiados y más sorprendidos. Quizá deberíamos estar menos apasionados por los problemas y más apasionados por las soluciones. Quizá deberíamos estar menos encerrados y ser más sedientos de ver mundo, de ahí de dejar de ser sedentario. Menos, y no solo por viajar, que es lo de menos, sino sedentario en cuanto a las ideas. Menos personas con certeza y más personas de convicción, porque no se trata tanto de saber en un mundo donde el conocimiento se duplica 3 días, sino de comprenderlo, y creo que estamos todavía lejos de esa capacidad. Menos buscadores de razas puras y más buscadores de mestizaje o de mixtura, como dirían los brasileros. Menos altavoces y más personas que escuchen. Menos narcisos y más personas vigías. Menos sectarios y más gente abierta. Menos harto de tener y más buscadores del ser. Qué lindo sería que nuestros investigadores, nuestra gente que está trabajando en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, tuvieran algo de esta mirada también, que sin duda alguna es precisa. La película Robin empezaba con una y terminó con otra, de Robert De Niro, que, bueno, no es especialmente buena, pero bueno, es distraída. Pero me gusta una frase que dice, ante una dificultad no hay mucha alternativa. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, y si no, formas parte del paisaje. Y en eso consiste la libertad personal, institucional y regional, en decidir qué personaje quiere tener uno, ¿no? Si ser parte del problema, en la que estamos casi siempre suscritos, parte de la solución, donde hay que arriesgarse, y lo peor es ser parte del paisaje, porque al final hoy en día no te puedes esconder en ninguna parte. Gracias.